apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy El apóstol Pablo afirma su carácter apostólico contra los que lo desprestigian. San Pablo era apóstol de Jesucristo. Fue expresamente nombrado por él, en consecuencia, por Dios Padre, que es uno con él en su naturaleza divina, y nombró mediador a Cristo. La gracia incluye la buena voluntad de Dios hacia nosotros y su buena obra en nosotros. Y la paz todo ese consuelo interior o prosperidad externa que nosotros realmente necesitamos, estas proceden de Dios Padre como fuente por medio de Jesucristo, pero nótese primero la gracia, luego la paz. No puede haber paz verdadera sin la gracia. Cristo se dio por nuestros pecados para hacer expiación por nosotros. Esto exigía la justicia de Dios y a esto se sometió libremente. He aquí se debe observar la infinita grandeza del precio pagado. Entonces será evidente que el poder del pecado es tan grande que no podía ser quitado de ninguna manera, salvo que el Hijo de Dios fuera al rescate. Entiende que el pecado es lo más horrible que puede expresarse. Nótese bien especialmente las palabras por nuestros pecados, porque aquí empieza de nuevo nuestra débil naturaleza. Que primero desea ser digna por sus propias obras, desea llevar ante él a los que están sanos y no al que necesita médico. No solo para redimirnos de la ira de Dios y la maldición de la ley, sino también para separarnos de las malas costumbres y prácticas a las cuales estábamos esclavizados naturalmente, pero en vano es que los que nos han sido librados de este presente mundo malo por la santificación del Espíritu tengan la expectativa de ser liberados de su condenación por la sangre de Jesús. maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Los que desean establecer cualquier otro camino al cielo fuera del que se revela el Evangelio de Cristo se hallarán miserablemente errados. El apóstol imprime a los Gálatas la debida sensación de su culpa por abandonar el camino de justificación según el Evangelio, aunque la reprensión le hace con ternura y los retrata con arrastrados a eso por las artes de algunos de los que perturbaban. Debemos ser fieles cuando reprendemos a otros y dedicarnos no obstante a restaurarlos con el espíritu de mansedumbre. Algunos desean instalar las obras de la ley en el lugar de la justicia de Cristo y de este modo corrompen el cristianismo. El apóstol denuncia con solemnidad por maldito a todo aquel que intente poner un fundamento tan falso. Todos los demás evangelios fuera de la gracia de Cristo sean más halagadores para el orgullo de la justicia propia
o más favorables para las lujurias mundanas son invenciones de Satanás, mientras declaremos que rechazar la ley moral como regla de vida tiende a deshonrar a Cristo y a destruir la religión verdadera. Debemos también declarar que toda dependencia de las buenas obras para la justificación, sean reales o imaginarias, es igualmente fatal para los que persisten en ellas. Mientras seamos celosos de las buenas obras, tengamos cuidado de no ponerlas en lugar de la justicia de Cristo y no proponer ninguna cosa que pudiera traicionar al prójimo con un engaño tan horrendo. Al predicar el Evangelio, el apóstol buscaba llevar personas a la obediencia no de los hombres sino de Dios, pero Pablo no deseaba alterar la doctrina de Cristo, sea para ganar el favor de ellos o evitar la furia de ellos. En un asunto tan importante no debemos temer el enojo de los hombres ni buscar su favor usando palabras de buena sabiduría en cuanto a la manera en que él recibió el Evangelio fue por revelación desde el cielo. No fue llevado al cristianismo como muchos solo por la educación. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. San Pablo fue llevado maravillosamente al conocimiento y la fe en Cristo. Todos los convertidos para salvación son llamados por la gracia de Dios. La conversión de ellos es obra del poder y la gracia que obran en ellos. De poco nos servirá que tengamos a Cristo revelado a nosotros si Él no es revelado también en nosotros. Estaba preparado para obedecer instantáneamente sin importar su interés, crédito, comodidad mundano o la misma vida. ¿Qué motivo de acción de gracias y de gozo es para las iglesias de Cristo cuando saben de casos semejantes para la alabanza de la gloria de su gracia? Sea que los hayan visto o no alguna vez, ellos glorifican a Dios por su poder y misericordia al salvar a tales personas y por el servicio de hecho a su pueblo y causa el servicio que puede esperar con posterioridad.